Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad nos tocó hacer análisis crítico de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el impacto el impacto de la casación número 1247-2017 Lima en el derecho de defensa y propiedad de la persona jurídica. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, somos los integrantes del grupo número 3 y como parte de la introducción veremos el fenómeno del crimen organizado y la corrupción en nuestro país, bueno, que ha puesto en el centro del debate jurídico la eficacia de las herramientas penales para recuperar activos ilícitos, los delitos de enriquecimiento ilícito, bueno, estipulados en el artículo 401 del Código Penal y lavado de activos de la ley número 27765 hoy ya llamado Decreto Legislativo número 1106, que lo hemos estado viendo en las clases anteriores, representan la principal amenaza para el patrimonio estatal y la legitimidad de las instituciones públicas. Siguiente, por favor. Entonces, como parte del trabajo hemos estado viendo las posiciones, ¿no? Sobre el decomiso de bienes por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El punto del debate fue la incorporación de la persona jurídica, ¿no? Entonces, en contra de las empresas recurrentes. Entonces, dice que el decomiso, el artículo 102 del Código Penal, es una consecuencia accesoria, por lo que la empresa debe ser incorporada obligatoriamente al proceso, ¿no? El artículo 90 para garantizar el derecho de defensa. Entonces tenemos la posición a favor de la Corte Suprema que dice que la incorporación de la persona jurídica es obligatoria solo para la aplicación de las consecuencias accesorias reguladas en los artículos 104 y 105, ¿no? Entonces la disolución, suspensión, etcétera. Bueno, y también está la necesidad de incautación previa que hemos estado viendo en este caso, que es para el decomiso definido, debió, perdón, aplicarse previamente la medida cautelar de incautación sobre los bienes de la empresa. Pero, bueno, como la posición de la Corte Suprema fue que el artículo 102 se evocaron a ello, segundo párrafo del Código Penal, que otorga al juez la facultad, no la obligación, sino la facultad de disponer la incautación previa, el decomiso definitivo de los bienes ilícitos, ¿no? Efectos de objetos del delito, es una independiente de una incautación previa. Y también el derecho a la defensa, ¿no? Que se afectó el derecho a la defensa de las empresas al no ser incorporadas formalmente. El derecho de la defensa no fue afectado, ya que las empresas se apersonaron, pero voluntariamente, ¿no? Al juicio oral y nombraron abogados y participaron activamente presentando alegatos finales. Siguiente, por favor. Bueno, y como desarrollo, vamos a ver en toda esta exposición, ¿no? A continuación, que se detalla la información requerida sobre la sentencia de casación 1247-2017, resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que la sala de la Corte Suprema que resuelve la resolución fue emitida por la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. El número de expediente de casación es el 1247-2017, como lo había mencionado, Distrito Judicial de origen de Lima, que proviene de una sentencia de vista de 28 de agosto de 2017. Siguiente, por favor. Entonces, presentación del concepto materia de análisis. El delito de enriquecimiento ilícito, como lo hemos visto en las clases pasadas, está articulada en el artículo 401 del Código Penal, que el bien jurídico tutelado, ¿no? Es la doctrina, naturaleza del delito también. El delito de lavado de activos, el decreto legislativo 1106, el bien jurídico tutelado y la estructura y la autonomía. Doy pase a mi compañera para la continuación de la exposición. Siguiente. Buenas tardes, doctor. A continuación, el siguiente punto que voy a presentar es acerca sobre el concepto de análisis expuesto por la parte demandante. Dentro de ello abarca lo que es el Ministerio Público, donde la parte demandante expone como concepto de materia de análisis la existencia de un incremento patrimonial no justificado, que se vincula, según su posición, con la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícitos, lo cual se van a atribuir al entonces alcalde Luis Alberto Hernán Burgos Horna. A manera de origen de fondos o utilizados para las adquisiciones, el Ministerio Público plantea que el análisis jurídico debe determinar si los fondos destinados a la compra de inmuebles, de vehículos, acciones y otros eh,
tienen respaldo lícito, ¿no? Adicionalmente, en el artículo 1 de la ley 1106, lo cual nos habla sobre la sanción de lavado de activos, aun cuando no se haya probado plenamente el delito. Bien, el Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que la desproporción patrimonial constituye un indicio válido de origen ilícito de los fondos, lo cual, como sustento normativo presentado por la parte demandante, señala el artículo 401 del Código Penal, lo cual es el enriquecimiento ilícito, y también sobre las normas de decomiso penal y pérdida de dominio. Siguiente, compañero. Eh, Materia de análisis expuesto por la parte demandada. Aquí la parte demandada es representada por la defensa técnica de Luis Alberto Hernán Burgos Horna, lo cual sustenta su concepto o categoría materia de análisis sobre la base de una tesis fundamental, la cual es la acusación fiscal que nos dice que carece de pruebas directas, inmediatas y verificables que permitan establecer la existencia de un incremento patrimonial ilícito o de operaciones de lavado de activos vinculadas a lo que es el investigado. La defensa también sostiene que el análisis patrimonial elaborado por la Fiscalía se basa en una lectura incompleta de los ingresos y de actividades económicas, lo cual se basa en su entorno familiar, ¿no? Desde esta perspectiva se plantea que las adquisiciones patrimoniales observadas se encuentran dentro de la capacidad económica global, considerando ingresos previos, ahorros acumulados, rentas familiares, actividades comerciales legítimas y créditos particulares. La inexistencia de un delito como fuente acreditado. Este es uno de los pilares conceptuales centrales, ya que la defensa afirma que el Ministerio Público no identifica una fuente delictiva concreta del presunto lavado de activos, lo cual no se acredita ningún acto de corrupción, apropiación ilícita, colusión, fraude o delito funcional que haya generado un beneficio económico. Como tercer punto, legitimidad de las actividades económicas de familiares y empresas vinculadas. La defensa enfatiza que los bienes cuestionados se encuentran registrados a nombre de familiares directos del investigado, empresas formalmente constituidas y personas con actividades económicas propias. Por tanto, la defensa alega que estos terceros cuentan con capacidad financiera propia, ingresos formales verificados y actividad comercial legítima. Finalmente, como último punto, la imprudencia del decomiso por falta de acreditación del origen delictivo. Aquí la defensa argumenta que el decomiso solicitado por la Fiscalía carece de sustento debido a que es una medida restrictiva de derechos patrimoniales, solo justificable si existe vinculación directa entre los bienes y una actividad delictiva. Y el Ministerio no ha aprobado la trazabilidad del origen ilícito de los bienes, lo cual las adquisiciones patrimoniales analizadas no guardan relación temporal ni causal con un supuesto delito. Siguiente, compañero. Bueno, aquí a continuación vamos a ver lo expuesto por el juez, lo cual el juez nos dice que la materia de análisis es como la necesidad de determinar si el incremento patrimonial observado en el investigado constituye un indicio suficiente para configurar el enriquecimiento ilícito o lavado de activos, o por lo contrario, la ausencia de prueba directa del delito impide la tipificación penal, lo cual el juez reconoce que el análisis patrimonial es un medio válido de inferencia, pero también asimismo advierte que debe estar acompañado de elementos objetivos que permitan vincularlo con una actividad ilícita, lo cual la presunción de inocencia exige que la Fiscalía aporte indicios graves, precisos y concordantes. En esta interpretación normativa se va a aplicar lo que es el artículo 401 del Código Penal y el decreto legislativo ya antes mencionado. Siguiente. Como posición del grupo, el grupo opta por respaldar la posición adoptada por la Corte Suprema de la Casación. Esta posición es la única que concilia la legalidad del decomiso con el principio de eficacia del derecho penal económico en la lucha contra el lavado de activos
y el enriquecimiento ilícito, delitos que por su naturaleza se valen de la ficción societaria para ocultar sus rastros. En el fundamento central para adoptar esta posición, tenemos como finalidad del decomiso, lo cual es un punto, la cual podemos decir que es una medida real que recae sobre el bien mismo, no sobre la persona que lo posee o la empresa que lo registra, ¿no? Sino su finalidad es extirpar el provecho ilícito del sistema económico, impidiendo que el delito rinda frutos. Asimismo, no es una pena, ni tampoco una sanción accesoria, ¿no? Lo cual, como si es la disolución de suspensión, es el artículo 105 del Código Penal. Siguiente. A manera de conclusión acerca del trabajo, podemos decir que este trabajo confirma que la persecución del lavado de activos en el Perú se sustenta en la autonomía del delito fuente y el uso de la prueba indicaría fuerte, ¿no? La cual se concluye que el incremento patrimonial injustificado, elemento central de enriquecimiento ilícito, sirve como el indicio suficiente para activar el proceso por lavado de activos, lo cual el estándar probatorio se articula en torno a la desproporción patrimonial del imputado y la empresa interpuesta, lo cual esto va a permitir al Estado exigir la carga de la explicación fehaciente sobre la licitud del origen de los fondos al tercero afectado. Siendo así esta la única metodología funcional para desmantelar las complejas estructuras de acumulamiento, ¿no? La cual viene a ser propias del crimen organizado. Muchas gracias.